Un sector que han comentado a lo largo de todo el día de hoy es precisamente el de las empresas fintech, ¿sí? Que es con lo que me gustaría cerrar nuestro panel del día de hoy. Eduardo, tú en lo particular has sido muy puntual en cuanto a este tema. Me gustaría saber tu perspectiva sobre estas empresas en México. ¿Representan una alternativa de financiamiento? En verdad tienen una gama de servicios importantes, porque lo poco que conoce el empresariado es crédito más hacia el consumo, pero cada vez surgen más empresas que se dedican a crédito para pymes e incluso para empresas medianas y grandes. ¿Qué nos puedes decir sobre este sector en México y en América del Norte? Gracias, Carlos. Pues bien, como se acaba de comentar a través de Luis y Jorge, en México existe una gran cantidad de empresas fintech. De hecho, América Latina y particularmente México, por su cercanía a Estados Unidos, es uno de los polos antes para lo que es la atracción de capital de riesgo del venture capital californiano, que por excelencia en Silicon Valley es donde se gesta todo este capital, particularmente lo que es Jalisco, el Bajío, Monterrey y la Ciudad de México ha tenido una gran, pues digamos, captación de recursos donde los inversionistas norteamericanos, particularmente una vez más los de Silicon Valley, han venido a México por temas específicos. México, por ejemplo, tiene una gran cantidad de titulados de ingeniería de muy buen nivel. Nosotros lo veníamos platicando con la Facultad de Finanzas Delegada, donde estuvimos participando en una de las primeras clases de blockchain a nivel América Latina. Y lo que veíamos ahí es que México es un polo muy atractivo para la atracción de capital de los fintecheros, como les dicen, donde existe aparte otro tema muy importante y estructural, que es el tema de lo que es la ley fintech, que particularmente México fue líder hace 2 años al sacar esta ley que ya pasó la segunda lectura del Senado y que se está utilizando a nivel América Latina como un referente global, digamos, para como un machote en todas las diferentes jurisdicciones donde está teniendo esto un gran impacto. De hecho, Colombia lo está utilizando, Chile lo está utilizando y bueno, de ahí para abajo. Entonces, México tiene esa virtud. En México existen empresas que no quisiera mencionar unas para no mencionar las otras, pero sí existe una gran cantidad de alternativas de crédito, de capital, de inversión, de apoyo, donde estamos viendo desde los bancos más grandes, inclusive algunos españoles que conocemos y que todo el mundo conoce en México, hasta nuevos bancos brasileños que recientemente han tenido su injerencia en México. Entonces, México tiene, pues yo siento que tiene un gran potencial. No lo digo yo, lo dice el capital, porque el capital pues el que demuestra y vota con su inserción en el país. Y creemos que una vez más el tema aquí es pensar, tener esa visión que ustedes jóvenes empresarios mexicanos de Coparmex, del IMEF, de AMESCAP, tienen una visión. Ustedes nacieron con el teléfono en la mano, es como mi hijo que pues, me enseña, tiene 10 años, me enseña temas de mi teléfono y de la computadora. Y la realidad de las cosas es que ese es el futuro. Ya no es una opción, ya no es optativo, ya es un de por sí, es una necesidad. Adentrándonos al tema que decía Luis, que es el tema del ecosistema empresarial, las diferentes empresas tenemos que alinearnos. Entonces, sí es una oportunidad. En México existe mucho, mucho capital que está entrando, no solamente en la parte de créditos, sino también de seguros y lo vemos con grandes colocaciones. Recientemente también en América Latina hubo una plataforma que se llama Del Local en Uruguay, que obtuvo la evaluación más grande, es el unicornio, primer unicornio en Uruguay y el fintech más valioso en capitalización en toda Latinoamérica con 1.2 mil millones de dólares. No existe razón por la cual México no tuviera mayor
cantidad de elementos, más que una barrera, lo digo como mexicano orgullosamente, una barrera mental que a veces sucede, que el día de hoy platicamos persistentemente, que fue el tema de que a veces tenemos algunas reservas de permitir que se sienten a la mesa otros, porque en México tenemos pues de alguna manera la idea de que somos dueños de nuestra empresa, y en la medida que nosotros institucionalicemos nuestro modelo, integremos temas de género, de lo que son el medio ambiente, y nos adentremos en esta nueva mecánica, vamos a tener mucho éxito. Y yo siento que México, no por ser mexicano, orgullosamente una vez más, sino porque México está en un momento histórico muy importante. Yo creo que México tiene todo para ganar, y en la medida que nosotros nos alineemos y nos pongamos ese chip diferente, vamos a tener mucho éxito. Ok, Eduardo, muchísimas gracias por tu comentario, sobre todo por esta parte que tiene que ver con el cambio de mentalidad del empresario, que bueno, es la única forma tal vez de abordar el tema fintech. Jorge, independientemente del tema de la oferta, ¿cómo ves tú el tema de la demanda? Es decir, el sector que demanda financiamiento o en términos generales, que demanda servicios financieros, ¿está listo para interactuar con estas empresas o para dejar un poco de lado a la banca tradicional y obtener un crédito en su teléfono? Pues mira, nosotros lo que hemos visto son, digamos, dependiendo del tipo de empresa, opiniones un poquito encontradas. Sin embargo, yo creo que la mayoría de las empresas están dispuestas a meterse de lleno al segmento fintech. Al final, este segmento estamos seguros de que va a revolucionar el mercado, ¿no? Inclusive, por ejemplo, sobre todo por la flexibilidad y la agilidad en la respuesta. Nosotros hemos visto por ahí fintechs que realmente el mismo día le están dando respuesta a los clientes. Por ejemplo, en algunos temas de factoraje, inclusive las fintech, estas fintech de las que estamos hablando, incluso hacen anuncios o hacen propuestas para dentro de sus mismos clientes, hacen pool de inversionistas, ¿no? Donde, oye, ¿sabes qué? Estoy financiándole facturas a esta empresa que tiene estos clientes, te doy esta tasa, te interesa. O sea, realmente estamos viendo sistemas de inversiones muchísimo más ágiles y digamos, quitando toda la barrera muchas veces burocrática que tiene el banco, mucho más transparente y mucho más inmediatas, ¿no? Entonces, y eso también lo estamos viendo para sistemas de pagos, monederos electrónicos, cambios de divisas. O sea, en todos los segmentos están revolucionando muchísimo el mercado. En efecto, ya muy pocas empresas son las que les gusta mandar al mensajero con la chequera, a la sucursal, hacer todos los pagos. Ya cada vez más están más insertos en la parte de la banca digital y de todas las plataformas digitales, que yo creo que ahí es donde se necesita mucho más inversión todavía. Todavía yo creo que el gane de la inversión en herramientas digitales la trae la banca. Sin embargo, pues bueno, las fintech y todas las Sofón fintech, que al final son todos este tipo de entidades, traen muchísimo la ventaja de que tú alzas el teléfono y prácticamente estás hablando con el dueño, ¿no? de la fintech. Entonces, realmente la capacidad de resolución y de individualización de la experiencia en servicios financieros la tiene totalmente este nuevo sector. Entonces, yo creo que ya son pocas las empresas que se pudieran resistir al tema fintech y al tema tecnológico de finanzas tecnológicas, pero cada vez son más. Yo creo que se van a seguir insertando más. Digo, todavía hace algunos meses, tal vez un año, había como mucho la incertidumbre de, oye, estos cuates serán fraude o qué pasará, porque inclusive, ¿no? Ha habido en el mercado situaciones fraudulentas y demás, aprovechando como la bandera de lo nuevo. Sin embargo, yo creo que ya se empieza a sentar un poquito más la parte de la imagen, la parte de esta parte robusta, de la parte del marco legal. Por supuesto, eso ha ayudado muchísimo a tener una oferta sólida. Y yo creo que va para arriba, ¿no? Ese es el futuro definitivamente de las finanzas. Y bueno, yo creo que bancos, como algunos bancos pequeños, lo han visto tal que han sido netamente ya digitales, ¿eh? Entonces, yo creo que vamos hacia allá, 100%. Perfecto, Jorge.
Luis, Jorge introdujo un tema importante aquí. Ha pasado algo interesante en nuestro país. Mucho del desarrollo fintech ha venido por empresas que ya estaban establecidas, es decir, no es completamente una idea nueva. La propia banca tradicional ha establecido canales fintech. Otra de las ventanillas o de los canales que tú mismo comentabas, Luis, que son las SOFOM, ha tenido una gran explosión en el tema fintech. En lo particular, Luis, ¿algún otro canal o ventanillas que tú nos manejabas en otra de tus aportaciones que esté siendo protagonista en el tema fintech en nuestro país? Pues mira, sí, tal vez como ventanilla no, o sea, digamos, las incluiría yo ahí. Sí está teniendo un auge importante, es decir, ya hay fondos de capital privado que están detrás de estas, déjame llamarle bancos digitales, que están promoviendo el crédito, la transaccionabilidad, la digitalización, ¿no? El pago a través de un celular. Entonces, eso poco a poco va a estar permeando cada vez más, ¿no? O sea, yo por eso las encasillaría en la misma, digamos, en la misma ventanilla, pero sí, poco a poco vamos a estar escuchando más de este tipo de empresas que sí, efectivamente vienen a acelerar este tema. Ya hay temas de contratos evidentemente digitales, ya hay temas de autentificación, ¿no? Para que haya menos clonación o robo de identidad. Esto también está permeando esta seguridad que es vital para esto. Entonces, esta cuestión al final que convive nuevamente durante la misma ventanilla va a traer de alguna manera mejores estructuras y mayor facilidad y sobre todo más agilidad para los que están necesitando algún tema de un crédito. Ok, perfecto.